¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Saludos. gozo, con gusto aquí con ustedes, porque vamos a ver algo hermoso, que es sobrenatural, o sea, es de Dios. Así es. Y Dios es sobrenatural. Así Entonces, bueno, pues los saludamos y vamos a empezar nuestra reunión con alabanza. Con y alabanza. oración. Mira, prepárate para entrar en este tiempo de alabanza. Yo sé que ya estás preparado desde el momento en que, o están preparados desde el momento en que están aquí. Pero es importante que ahorita tu corazón, tu espíritu, lo prepares específicamente para darle a Dios esa alabanza. No lo mires como un espectáculo más, míralo como una oportunidad, lo que es, de entrar en la presencia de Dios, de agradar al Señor con nuestra alabanza, ¿sí? Porque en la alabanza el Señor se manifiesta. Así es que yo te invito a que oremos. Cierra tus ojos o como quieras y vamos a orar. Padre, te damos gracias por Señor. este día en que permites que estemos aquí recibiendo de tu palabra y adorándote, Señor. Por eso venimos en esta hora con todo nuestro corazón a entregarte esta alabanza, esta adoración que está hecha exclusivamente para ti, a introducirnos en este tiempo para poder escuchar de tu palabra, para que tú escuches que te adoramos, te amamos, te reconocemos, Señor. Señor, bendice este tiempo de alabanza y que todos los que estamos reunidos a través de este medio nos conjuntemos para tener este sacrificio de alabanza a nuestro Señor. Vamos, métete en la alabanza, participa de la alabanza, gózate de la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Cantaré de tus maravillas.
quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oh, dile al Señor, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dile una vez más, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dile más la roca de mi corazón, más la roca de mi corazón, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios. Oh, la roca, más la roca de mi corazón, más la roca de mi corazón, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios. Dile una vez más, ¿a quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mas la roca de mi corazón, mas la roca de mi corazón, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios. Mas la roca de mi corazón, mas la roca de mi corazón, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios. Mira, Él es tu porción. Con Él es suficiente en nuestra vida, tenerlo a Él. Con tenerlo a Él lo tenemos todo. Vamos, dile, eres suficiente para mí. Eres la roca en la que puedo pararme y no desmayar. Eres la roca firme en la que yo me sostengo. Eres la roca de mi salvación, Jesús. En ti puedo confiar. No hay nada más que tú, Señor. No hay nadie más que tú, ni en los cielos ni en la tierra. Nada se puede comparar a tu grandeza. Hoy te alabamos con todo el corazón, Señor, y te decimos gracias. Gracias porque contigo nos es suficiente. Sabes, puedes contar sus obras a través de tu vida, a través de lo que Él ha hecho en ti. Y si te ha llenado con ese amor que trae su porción, pues no tienes nada más que compartirlo. Compártelo. Dile a la gente cuánto Dios te ha amado, cuánto Dios te ha protegido, cuánto Dios ha hecho por tu vida. Vamos, vamos, no dejes de hacerlo. Dile, para siempre. Sabes, no solo por hoy, para siempre. Para siempre. Para siempre. Él te promete para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre eres mi Dios. Para siempre estás en mí. Para siempre, oh, para siempre, para siempre, oh, nada me quitará tu amor, nada me soltará de tu mano, Dios, porque estás conmigo, porque estás conmigo, para siempre. Para siempre, para siempre. Oh, díselo, para siempre, decláralo, para que sea una realidad, para siempre. Que sea una realidad en tu vida, para siempre. Oh, para
para siempre, para siempre, para siempre. Nunca me fallarás, nunca me dejarás. Gracias, Señor. Puedo contar contigo, no solo por hoy, sino siempre, aún por la eternidad. Estaremos juntos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Señor, mi porción eres tú, Señor. ¿A quién más desearía, Señor, sino a ti, que estás en los cielos, dominando, Señor, todo con tu poder, Señor, y tu majestad, Señor, con todo lo que tienes en tus manos, Señor? El mundo, todo es tuyo, Señor. Por eso estamos aquí agradecidos, alabándote, Padre, gozándonos con tu presencia, porque sabemos que en medio de la alabanza, Señor, tú te manifiestas, y con toda convicción sabemos que estás aquí con nosotros, con todos aquellos, Señor, que se han unido, Señor, para alabarte, para agradecerte, para bendecirte. Gracias, Padre, gracias, porque te tenemos en los cielos y te tenemos aquí también. Gracias, bendito Dios. Bueno, pues hay muchas necesidades, familia, iglesia, hay muchas necesidades. Ha habido pues un repunte de este virus, y tenemos muchas peticiones, y pues sí, no podríamos nombrar ahorita a todos, pero mira, tenemos también buenas noticias de que mucha gente está saliendo de esto, está saliendo victorioso, dominando, derribando ese virus en sus cuerpos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y principalmente, Señor, por aquellos, Señor, que están en nuestra lista, Señor, de toda la congregación de Tlacolulan, de los hogares y en el castillo, Señor. Declaramos, Padre, creemos, Señor, que tu misericordia está con tus hijos, Señor, porque tú eres un papá que cuida de tus hijos. Por Hugo, Señor, damos gracias por su vida, que ya está mejor. Gracias por Moy, que está mejor, bendito Dios. Y gracias por Daniel Peredo, todos esos pastores que pues se habían contaminado, que se han contaminado, pero que van saliendo. Vamos a seguir derribando ese virus, toda consecuencia que quede en sus cuerpos, los declaramos libres de toda secuela. Y creemos que todos aquellos que están en esta lista, Señor, ellos también están ya libres y sanos, porque tú eres un papá que eres bueno con tus hijos y tienes misericordia, Señor. Gracias, Señor. Pues también te decimos que pues por este domingo continuaremos en Tlacolula, en el castillo, en presencial, en reunión de congregación presencial, con los cuidados, pero pues depende cómo siga esto, ¿sí? Depende cómo siga los avisos de cómo va el termómetro ahí y seguiremos. Si no, pues te avisamos para que pues sigamos en línea, ¿sí? De todas maneras, mira, tú métete a escuchar pues esta reunión, involúcrate con esta reunión, y creemos que, mira, nada es en vano cuando adoramos, cuando alabamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Y esos son los tiempos, aprovechar estos tiempos. Mucha gente lo está aprovechando, mucha gente se está convirtiendo, quiere saber más de la palabra de Dios y se está activando. Y yo creo que Dios permitió esto para eso, ¿sí? Yo estoy convencida de que Dios está permitiendo esto para que mucha gente voltee sus ojos a Dios, ¿sí? Entonces, pues aquí estás tú, aquí estamos nosotros, y seguiremos muy contentos dando esto, ¿sí? Pues aquí estamos y vamos a recibir esa palabra hermosa de Dios. Gracias por todos aquellos que han mandado sus ofrendas. Saben que se sigue construyendo allá y tenemos que pagar a Pedrito, que está trabajando, ha dejado de trabajar todo este tiempo, y bueno, ahí está él levantando pues ya baños, cosas, en fin, ¿sí? Bueno, pues
pues acuérdate que estamos en oración, en ayuno, y los puntos ya te los mandamos, ya estás, sabes de por qué orar. Y pues si no puedes ayunar, mira, no hay problema, pero sí, la oración no la dejes por los puntos específicos que ya te mandamos por WhatsApp, y si no lo sabes, pues pregúntanos y ahí te los mandamos, ¿sí? Y gracias por estar con nosotros, gracias porque eres parte de esta familia en Cristo. Te amamos, te bendecimos y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿sale? A través del doctor Hernández Castillo. Qué hermoso es saber que no estamos solos, que tenemos a un Dios todopoderoso allá en los cielos y que ese Dios tiene tanto amor por nosotros que también está aquí en esta tierra y en nuestro corazón. No sé a cuántos de ustedes les interese o les guste el boxeo. Yo creo que a muchos, ¿verdad? A mí me gusta mucho ese deporte, igual que el fútbol y, bueno, varios deportes. Ahora pues ya no los practico, es obvio, porque ya mi edad ya está fuera de ello, ¿verdad? Pero me acuerdo muy bien de esto. ¿Por qué te digo del boxeo? Mira, hará 2 años más o menos, sí, va a ser 2 años, que por primera vez aquí en México, un boxeador pues de sangre mexicana, aunque no radica aquí en México, vive en Estados Unidos, tuvo por primera vez para la historia del boxeo en México el campeonato mundial de pesos completos. Este hombre pues trabajó mucho para llegar a estar ahí en ese lugar, ser campeón del mundo, derrocó a un boxeador hasta más atlético que él, ¿sí? El que en ese momento estaba como campeón del mundo, un hombre de color, pues lo derrotó, lo noqueó, se vio cómo ahí lo tiró en la lona, y era una persona, o es una persona más grande que él, físicamente más dotado. Pero pues, ¿qué crees? No le duró mucho su reinado, ¿sí? Yo no sé qué pasó, se confió, qué sé yo, pero no supo permanecer ahí en ese reinado, ¿sí? A la primera defensa, ¡pum!, que lo derrotan, ¿sí? Lo derrotaron. O sea que eso nos enseña, y yo lo he visto mucho, que a veces cuesta mucho llegar a un lugar, pero todavía cuesta más permanecer en ese lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy te voy a hablar de permanecer en su reino, permanecer en su reino. Si nos cuesta trabajo llegar a su reino, trabajo que no nos costó nada, porque llegar al reino de Dios a nosotros no nos costó absolutamente nada. Jesucristo lo trajo aquí. Él murió por nosotros para que tú y yo pudiéramos tener acceso a ese reino. Pero bueno, lo buscamos y finalmente fue algo complicado encontrarlo para algunos, para otros tardamos mucho, ¿sí? Yo tardé 50 años para encontrarlo, imagínate. Pero bueno, gracias a Dios, llevo 20 años aquí en el reino de Dios. Y no te digo que ha sido fácil, es complicado, a veces se tambalea uno. Imagínate este escenario, ¿sí? Imagínate este escenario que, nosotros como personas naturales, pensáramos que el reino de Dios es como un alambre así, donde estamos parados y abajo está el reino del mundo, pero ese reino del mundo está lleno es un lago de fuego. Imagínate, allá abajo hay aceite hirviendo y tú llegas y llegas a esa altura, a ese lugar del reino de los cielos, en ese alambre donde tienes que mantener un equilibrio para no desplomarte.
llegas, te cuesta trabajo llegar allá. Yo lo veo con los cirqueros, que a veces se van en el alambre y ahí van caminando, y si se desvían un poquito y se van para abajo. Entonces, permanecer en un lugar es más difícil que llegar, ¿sí? Bueno, hoy te voy a hablar de eso. Y hablando de esta situación de permanecer en el reino, la historia de la humanidad nos ha mostrado esto. Tal vez cuando puedas leer bien la Biblia, entender mejor la Biblia, te darás cuenta que Dios eligió a un pueblo para que ese pueblo sea el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Pues ese pueblo lo han querido derribar en toda la historia de esta humanidad, ¿sí? Y ha habido reinados que han querido destruir ese pueblo, ¿sí? Y mira, principalmente, por ejemplo, con los egipcios que eran los que esclavizaron a Israel, pues no prevalecieron, cayeron. Ese pueblo que gobernaba el mundo en aquel tiempo, pues desapareció, cayó, y así progresivamente podemos ir viendo después los babilonios, los medopersas, y más adelante los romanos, hasta llegar hasta lo más reciente con los alemanes, que quisieron destruir a todo el pueblo judío. No lo lograron. ¿Y qué pasó? Pasó finalmente que ese pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, llegó y encontró ya su estado como un estado reconocido aquí en el mundo, como un país. Ya va a tener, pues tuvo 70 años. Ese lugar se estableció como un país en 1948. Y está establecido, y todos los demás han caído, ¿sí? No han permanecido. ¿Y cuál es la razón? Pues que, para empezar, no han sido elegidos por Dios. Segundo, la promesa de Dios es mantener ese pueblo, y aunque ellos han estado pues batallando con muchas cosas, y si ves la historia de ese pueblo, pues ha batallado mucho con la fe, con la terquedad, con muchas cosas, pero Dios es fiel a su palabra, y Dios ha mantenido ese pueblo ahí. Hoy te voy a hablar de permaneciendo en su reino, ¿sí? La semana pasada hablamos de buscando su reino. Ok, ya llegaste al reino de Dios, ya estás en el reino de Dios. Ahora te voy a decir algo. Vamos a permanecer ahí. ¿Por qué es bueno permanecer ahí? Pues porque cuando nosotros permanecemos en ese lugar, en el reino de Dios, hay muchas cosas que podemos tener de beneficios. Una de ellas, que es muy importante, es que en ese reino, en el reino de Dios, vamos a dar frutos. Permanezcamos en el reino de Dios, primer punto, dando frutos. Número 2, al estar en ese reino de Dios, vamos a estar siempre con nuestras, como ramas, como pámpanos verdes. Vamos a estar siempre vivos, verdes, reverdecidos, ¿sí? Y número 3, que permaneciendo en ese reino, nosotros vamos a poder tener la facilidad de pedir todo lo que querramos. Acuérdate de la palabra de donde te he llevado a este punto de propósito en tu vida. Y busquen primero el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá. Todo vendrá. Bien, vamos a leer esta escritura que está en el Evangelio de Juan, el capítulo número 15, y es Jesús el que está hablando directamente en esta palabra. Él nos está diciendo esto, y afina tu oído, porque Jesús es el que te va a hablar. Jesús está utilizando ahorita mis ojos, mi lengua, mi voz, para transmitirte esta palabra que Él dijo a sus discípulos. Y tú eres un discípulo de Jesús, como yo. Yo solamente soy un siervo de Él que viene aquí a transmitirte esta palabra. Es más, tú la puedes ver en tu Biblia si la tienes ahí. Dice esta palabra, desde el versículo 1.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ah, qué tremendo, qué hermoso es esto que Jesús nos está enseñando ahí. Y Él es muy sencillo en esta enseñanza. Y para que lo pudiera entender la gente a quien estaba dirigiéndole esta enseñanza, Él hace una semejanza de que Él es un tronco, como el tronco de la vid. Yo no conozco a fondo este arbusto, ¿verdad? Pero pues obviamente, bueno, sabemos que la vid produce uvas, ¿sí? Y las uvas se producen de las ramas, ¿sí? Jesús nos hace una comparación, una analogía a nosotros como las ramas y él el tronco de la vid. Y él dice que el labrador es el Padre, es Dios, el que cuida todo esto y hace que ese pámpano crezca, que ese tronco de vid crezca y los pámpanos se mantengan verdes y vivos mientras estén permaneciendo adheridos al tronco. Y esto es tan sencillo de entenderlo como lo entiende cualquier persona, que aunque no sea agricultor, pero más ustedes que trabajan en la agricultura, que viven en ese medio, ¿no? Que están viendo constantemente esto. Si una ramita se desprende del tronco, pues esa rama está condenada a secarse y si no permanece en el tronco, esa rama se va a secar y se va a caer y se va a secar y la vamos a agarrar para leña, para utilizarla en el fuego, ¿no? Entonces, el reino de Dios, ¿te acuerdas que yo compartía hace 8 días que es encontrar a Jesús? Cuando encontramos a Jesús, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, es cuando el reino de los cielos lo hemos encontrado y entramos a ese reino de los cielos. Y bueno, pues lo importante es permanecer en él, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que reciben a Cristo, pero pues después los afanes del mundo, el no tener esa actitud de estar reuniéndose, de orar, de leer la palabra, y se van enfriando y se van separando de el tronco que es Jesús, ¿sí? Y esto pues es muy peligroso. Dejan de permanecer en ese reino. Quiero llevarte aquí a algo que en mi mente ahorita me está fluyendo y esto es parte de lo que Dios me está diciendo a través de su Espíritu, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa, ¿cómo te diré? Esa acción, ese hecho que sucedió cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Te acuerdas de ello? Pedro fue llamado por Jesús. Jesús le habló y le dijo: sí, soy yo, ven.
porque estaban en una tormenta, ¿sí? Y Pedro pues vieron todos a Jesús en el mar, en medio del mar, y bueno, Pedro dijo, es el Señor, y le dijo, si eres tú, llámame a que vaya, y le dice al Señor, ven, y Pedro mirando a Jesús, o sea, permaneciendo con Jesús, salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro estaba permaneciendo en una relación así con Jesús, un contacto visual, tenía una comunicación con él, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Él caminó unos pasos, pero en un momento dado dejó de ver a Jesús, o sea, se dejó de permanecer con Jesús y en ese momento ¡prum!, se hundió. ¿Te acuerdas de ello? Es porque en ese momento Pedro se dio cuenta de la realidad donde estaba, vio su realidad, vio que estaba en medio del mar y se apartó de Jesús y en ese momento pues va para abajo. Es lo mismo que te decía, imagínate que estamos en un alambre ahí en equilibrio y estamos viendo a Jesús y no vemos hacia abajo. ¿Sí? Mientras tengamos ese contacto, mientras estemos pegados al tronco, como dice aquí, de Jesús, nosotros vamos a permanecer en ese reino. Pero si apartamos nuestra mirada de Jesús, mira, nada más aparta la mirada, mira, Pau, te vas para abajo y mira lo que te espera abajo, ¿sí? Que es muy importante haber llegado, pero más importante es permanecer en su reino. Creo que esto te da una idea de cómo es permanecer en el reino de Dios. Permanecer en el reino de Dios solamente es a través de una sola cosa, ¿sí? No tienes que hacer muchas cosas. Y permanecer en el reino de Dios es nunca apartarte de Cristo, nunca apartarte de Jesús. ¿Sí? Eso va a permitir que nosotros no nos apartemos de ese reino. Bueno, y qué importante es reconocer que cuando estamos nosotros permaneciendo en el reino de Dios a través de Jesús, que Él lo ejemplifica como que Él es el tronco, o sea, ahí está el reino, nosotros vamos a dar frutos. Eso es trascendente, ¿sí? Porque, pues, ¿de qué sirve en un momento dado que tengas, no sé, desde pequeño, que seas cristiano de cuna, que tengas 20, 30, 40 años de estar siendo cristiano y estar ahí absorbiendo toda la savia, toda la bendición que viene de parte del reino de Dios a través de Jesús, y que no des frutos. Si estamos en el reino, número uno, en el reino vamos a estar dando frutos, ¿sí? Es muy peligroso, es muy terrible no dar frutos. Vamos a leer una parte de la historia de Jesús donde nos ejemplifica también con una situación real lo que significa dar fruto o no dar frutos. Porque dice así esta escritura, que está en Mateo 21, versículos 18 y 19. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Se refiere a Jesucristo, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esto nos enseña lo importante de dar frutos, de que al dar frutos, tú y yo nos vamos a mantener pues vivos, reverdecidos, ¿sí? Y mira lo que Dios habla acerca de dar frutos, también Jesús nos está enseñando esto. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, al versículo número 6. Dijo también esta parábola:
tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola que enseñaba Jesús a las personas que en ese momento estaban ahí y sobre todo a sus discípulos. Y aquí nos está enseñando Jesús lo importante que es, si estamos en el reino de Dios, dar frutos. Dar frutos es producir algo, ¿sí? Y fíjate lo que dice el Padre. Está hablando el Padre porque aquí en esta parábola quiero que entiendas que el Padre es el viñador y dijo al viñador, o sea, el dueño del viñedo. Él es el Padre, es Dios. Y él dice, bueno, pues esta higuera tiene ya varios años de estar aquí y no produce nada. No tiene nada de producción, no da frutos. Entonces, pues la tierra, el lugar que está ocupando, lo está ocupando de más. Y le dice al viñador, al que está ahí como trabajador, le dice, pues córtala. Pero él actúa de una manera de misericordia para esa higuera y dice, espérate, Señor, espérate, déjame que yo la abone, que yo le cabe, que yo le eche agua, etcétera, y vamos a ver si da fruto, ¿no? Esto, ¿sabes qué nos está enseñando? Es Jesús. Es Jesús que le dice al Padre, espérate, todavía no cortes a toda esta humanidad. Deja que todavía le hablen de mí a esta gente para que pueda acercarse a tu reino y dé frutos en tu reino, ¿sí? Y Él dice, dame un tiempo, un año, y yo voy a hacer lo que me toca, y si no florece, si no da frutos, pues entonces ya córtala. No hay otra opción, ¿no? ¿Sí? Jesús es muy misericordioso, está todavía actuando por nosotros y bueno, pues llega un momento en que si esa higuera y ponte como que eres tú, soy yo, ¿verdad? No damos frutos, no estamos dando esto que ya Dios ha hecho todo por nosotros, pues nos va a cortar, o sea, nos vamos a secar, nos vamos a morir y a morir espiritualmente, ¿sí? Qué tremendo es. Por eso cuando estamos en el reino de Dios es para que permanezcamos ahí y podamos dar producción. ¿Cuál es la producción que tienes que dar tú como un habitante de este reino? Pues llevar la palabra de Dios, ¿sí? Y que en tu vida esos frutos se empiecen a manifestar, los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Gálatas 5:22, no vamos a ir ahí, pero puedes ir a consultarlos, ¿sí? Amor, paz, benignidad, todos esos frutos los tienes que dar en tu forma de vivir. Si no los estás dando, pues más vale que se lo pidamos al Padre, al Espíritu Santo, para que podamos dar todos esos frutos. Porque de lo contrario, mira, estamos ocupando el espacio que mejor otra gente lo podría ocupar, ¿sí? Es lo que dice, está esta higuera plantado en esta tierra y nomás está pues inutilizando lo que la tierra le da, ¿no? Está haciendo un parásito. Y tú no eres eso, ¿no? Tú creo que eres una persona que si estás en el reino de los cielos y permaneces en el reino de los cielos, tienes que valorarte. ¿Cómo estoy aquí? ¿Estoy dando frutos o no lo estoy dando? ¿Realmente mi estancia aquí ha sido productiva o no lo es?
sino es como si no permanecieras en el reino de los cielos. Porque ¿qué dice la primera historia que compartimos acerca de lo que Jesús nos enseña de su reino? Dice que Él es el tronco y que el Señor es el labrador, Dios es el labrador. Dice que toda rama, todo pámpano que no es útil, que no está produciendo, dice que al principio Él lo limpia, Él lo cuida, ¿sí? Pero cuando a pesar de todos esos cuidados, esa rama, ese pámpano que somos tú y yo, no producimos, pues el Señor lo arranca, lo poda, lo echa fuera. ¿Y qué pasa con esa rama? Esta rama se va a secar. Y si se seca, ¿a dónde va a ir? Al fuego. Yo creo que tú entiendes, ¿no? Si en un momento dado no permanecemos en el reino de Dios, es muy peligroso porque podemos ser cortados como pámpanos de ese tronco que es Jesús, apartarnos de ese reino de Dios y entonces ser echados al otro reino, al reino que no es de Dios. No me gusta hablar mucho de esto para que no te sientas condenado, ni mucho menos. Pero en el mundo espiritual solo hay dos reinos: el reino de Dios o de los cielos y el otro reino que no es de Dios, o sea, el infierno. Y allá todo va a arder, allá va a estar consumiéndose. Así es que no creo que tú consideres que es bueno hacerlo. Número 2, ramas verdes. Fíjate nada más en la primera lectura, que vamos a repetirla, Mateo 21, 18 al 20, donde Jesús, pues caminando, como dice ahí, vamos a volverla a leer, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Pues sí, porque pues normalmente, Jesús le dijo a esa higuera: nunca más tú vas a dar frutos. Y en ese instante se secó toda esa higuera. Nunca se puede ver eso en un árbol, ¿no? Que de repente todo se seque, sino que primero se va muriendo y después se seca. Pero es Jesús el que está hablando, el que está pasando por ahí y nos está enseñando que cuando Él busca frutos en ti o en mí, y si no los encuentra, pues va a suceder como en el caso de esta higuera, nos vamos a secar. O sea, ¿por qué le he puesto esto ramas verdes? Porque mientras nos mantengamos en el reino de los cielos, pegados a Jesús, permaneciendo en Jesús, nuestras hojas siempre van a estar verdes. Y la hoja es lo que alimenta en sí a la rama, nos alimenta a nosotros. ¿Qué es la hoja verde? En este caso viene siendo el Espíritu Santo, que nos está alimentando, nos está oxigenando como pámpanos, ¿verdad? Pero si no damos frutos, si a pesar de tanto alimento que estamos recibiendo no damos frutos, y no es mi interés señalarte, sino lo digo para mí mismo, ¿qué tantos frutos estoy dando en mi vida, en mi familia, para con ustedes? Y ustedes, ¿qué tanto están dando para la congregación, para la obra de Dios? Porque si nada más estás ahí sentado y vienes ahí a lo mismo, o hasta te estás durmiendo en la predicación, o estás viendo para otro lado, para acá, mira, te estás perdiendo de todo eso de alimento que viene a través del Espíritu. Y finalmente, pues si no estás dando frutos, si tus hojas están secando, si no están verdes tus hojas, es muy peligroso porque te vas a secar. Y si te secas, pues no vas a servir más que para la lumbre, para que esa lumbre siga ardiendo, ¿sí? Y bueno, pues ya creo que me entendiste lo que Jesús nos está enseñando con esto. Entonces, el Señor busca pámpanos, busca ramas, busca hijos, busca cristianos que demos fruto,
¿sí? Que no nada más vengamos aquí a estar sentados y a ver qué recibo, ¿sabes? Porque estamos prácticamente, eso es una realidad, en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos que nos quedan, ¿sí? ¿Cuántos años irán a pasar? Exactamente no te los puedo decir, pero pues por ahí hemos estado pues viendo algo sobre escatología bíblica, y pues solo te digo que las profecías se están cumpliendo y que los tiempos cada vez están más cerca. Así es que, pues, no sé, ponte las pilas, pongámonos las pilas y veamos que los tiempos se están acercando, y que yo no quiero dejar de permanecer en el reino de los cielos. Necesito permanecer aquí en una relación con Cristo y evitar caerme al lago de fuego, ¿sí? No dar frutos, porque al no dar frutos me voy a secar. ¿Cuánta gente hay que anda buscando cosas de un lado para otro, anda escuchando cosas de otras doctrinas, o incluso se han ido a otras formas de ver a Dios, fuera incluso de la relación con Dios? Mucho cuidado, mucho cuidado. Una cosa es que vayas bajando tu relación con Dios y de estar ardiendo espiritualmente por Dios, y que vayas bajando ese nivel de pasión por Dios. Y otra cosa es que definitivamente ya digas, ya no quiero nada con estos, voy a irme a buscar otra cosa acá con los budistas, o acá con doctrinas sectarias, que tú sabes de qué se trata, porque en ese momento prácticamente te estás arrancando del tronco de la vid, que es Jesús, y te estás cayendo, saliendo de ese reino de Dios. Es muy difícil permanecer en el reino de los cielos, muy difícil, porque las cosas del mundo nos están jalando, ¿sí? Eso fue lo que nos enseñó en ese pasaje que te hablaba hace un ratito de lo de Pedro. Pedro empezó a ver las cosas de este mundo, las circunstancias, los problemas, y se apartó de la mirada de Jesús. En ese momento haz de cuenta que él, siendo un pámpano que estaba pegado ahí a la rama, al tronco de Jesús, se despegó tantito, y con ese solo hecho se cayó y se hundió. Es lo mismo que pasa en el ejemplo que te digo. Si estás en un alambrito así, y estás aquí, pero miras las cosas del mundo y te apartas de esa relación con Jesús, de esa mirada con Jesús, pues te caes y te vas del reino, ¿sí? Me pongo a pensar ahorita aquí en lo que le pasó a ese boxeador. ¿Sabes qué? Le dieron tanta fama los medios de difusión, le hicieron comerciales, seguramente empezó a ganar dinero, más del que ya tenía, y empezó a dejar a lo mejor de entrenar. Se creyó que ya era el más grande de aquí del mundo como campeón, y dejó de hacerlo, y ya no se cuidó, apartó esta relación con el trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues lo votaron. Yo creo que tú debes de acordarte de ese boxeador, si es que conoces algo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo de tal nombre. Pero en fin, eso sucedió en el 2019. Y así nos pasa como cristianos, al dejar de mantener una relación con Jesús. Sí, y esa relación se pierde cuando dejas de orar, cuando dejas de leer tu palabra, cuando dejas de congregarte, cuando le das más importancia a otras cosas. Y a todos nos sucede, ¿sí? Mi esposa es una hija de Dios muy celosa y que siempre está buscando el reino de Dios, y gracias a ella que me trae pues prácticamente azorrillado con que si ya leíste, con que si ya oraste, con que vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Gracias a Dios, porque tengo a alguien que me está ahí animando para que yo siga manteniendo esa relación con Dios, porque si no, quién sabe qué fuera de mi vida, ¿sí? Y tenemos que dar esos frutos, iglesia. Y algo importante, tenemos que mantener esta rama, este pámpano que somos tú y yo, con hojas verdes, con hojas vivas,
con hojas que estén dando vida a esa rama, porque las hojas le dan vida a las ramas. Las hojas captan el oxígeno y son las que transmiten todo lo demás para que esa rama permanezca viva, ¿sí? Y si no está viva y no da frutos, pues ¿qué dices tú? Pues mejor la arranco y la tiro, porque nomás le está chupando la savia aquí al tronco y me lo va a secar el tronco, ¿sí? Yo tengo ahorita aquí un ejemplo pues bien clarito de un árbol que teníamos aquí enfrente de casa, ¿sí? Un árbol que creció grandote, bonito, ¿sí? Enorme, con una ramota, ¿sí? ¿Y qué crees? Que de repente un día me dice mi consuegro, ese árbol tiene corrihuela. Yo ni sabía que era eso. Dice, ¿sabe que hay que cortar aquella rama? Porque si no se va a secar el árbol. Yo no le creí. ¿Y qué crees? Mi árbol ya se secó. Y era un árbol grandote, ¿sí? Enorme. Ahora está el tronco ahí nada más. Pero pues el árbol, las ramas se secaron. ¿Y sabes dónde acabaron? En la chimenea. Ahí en la hoguera, esas ramas. Digo, qué terrible, no. Imagínate tú, yo, que no demos frutos y que seamos arrancados, que no permanezcamos en Jesús y que seamos arrancados. ¿Y a dónde vamos a ir? Al lago de fuego. Terrible, ¿no? Y algo importante que nos conviene estar permaneciendo en el reino de Dios. Y yo creo que esto te va a dar a ti un ánimo para decir, sí, yo no me voy a apartar de ese reino, ¿sí? Es que si estamos en el reino de Dios, si permanecemos en el reino de Dios, vamos a recibir todo. Recibimos todo, ¿sí? Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículos 12 al 14. Jesús nos está dando una despedida en este capítulo. Él nos está dando ciertas recomendaciones importantes para nuestra vida, porque dice que Él ya se va a ir y que, como dice el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Nos está dando recomendaciones importantes porque Él iba a salir de este mundo. Y mira lo que nos dice en los versículos del número 11 al 14. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Híjole, qué promesa tan importante aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Si permaneces en relación conmigo y pides lo que tú quieras que yo haga por ti, lo voy a hacer. Por eso voy a recibir todo. Mira, si permanezco en este reino y creo en Jesús, como dice ahí, crees en mí y crees que yo voy a ir al Padre, tú crees que Jesús está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, Él está ahí, ¿sí? Él está vivo. Yo creo que eso es fundamental para nuestra fe, porque pues lamentablemente, y en esto un poquito está el pueblo judío, muchos de este pueblo, algunos ya se han convertido, pero muchos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y pues si no creen que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, simplemente lo consideran un profeta, pues yo creo que tampoco creen que Él murió y resucitó, y menos creen que está en el Padre, porque ellos están esperando a un Mesías, ¿sí? Pero ¿por qué Dios los sigue manteniendo? Porque Él hizo una promesa de que será su pueblo y los va a salvar. Si van a ser salvos, les va a dar una última oportunidad más adelante. Y hasta ahorita Israel sigue siendo un país, una nación, ¿sí?
y una nación bendecida por Dios, poderosa, ¿sí? Va a prevalecer esa nación, porque Dios así lo ha permitido, a pesar de que a ellos les está dando mucha oportunidad para eso. No me voy a meter en más profundidades escatológicas, como de los 144,000, etcétera, porque eso es otro asunto. Eso ya prácticamente es de un curso de teología, de escatología, que bueno, si a ti te interesa, puedes por ahí investigar a través de la red, ¿sí? Pero bueno, esto es algo real, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo a nosotros que Él se va, pero que si creemos que Él va al Padre y creemos en Él, que las cosas que Él hizo, tú y yo vamos a hacerlas, y aún mayores, así lo tengo aquí. Permaneciendo en Jesús, haré las cosas que Jesús realizó y aún mayores. Pero no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si Jesucristo sanó, pues si tú y yo permanecemos en el reino y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús la sanidad de un enfermo, este enfermo va a sanar. Claro que va a sanar. Y hemos visto sanidades, pero pues grandes, milagrosas, ¿sí? Ahora estamos orando por estos 3 pastores que están cercanos a nosotros. Y creemos y declaramos que ellos van a sanar y vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Yo lo creo, ¿sí? Porque todo esto se basa en un principio de fe. Y fe es creerle a Dios, creerle a Jesús y permanecer en una relación con Él. Si nosotros le pedimos a Él con fe, al Padre, en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer todo. Recibiremos todo lo que pidamos en fe. Por supuesto que vamos a recibir lo que es bueno para nosotros. Yo no le he pedido a Dios, nunca hazme multimillonario. Nunca le he pedido eso a Dios. Y yo sé que si se lo hubiera pedido, si Dios consideraba que siendo yo multimillonario iba a ser benéfico para mí, ya fuera multimillonario, pero yo no se lo he pedido, ¿sí? Pero Dios sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que es bueno para ti, para mí, y esto lo podemos recibir permaneciendo en su reino. Vamos a recibir todo, no por nada dice Él que todo lo demás que necesitemos será añadido, pero el único requisito es que permanezcamos en Jesús. Y sabes que lo único que yo le pido al Señor es permanecer en su reino, para que cuando ya termine mi función aquí en esta tierra, pues yo esté con Él ahí, a la derecha del Padre, eternamente. ¿Qué más cosas le puedo pedir? ¿Qué mejor le puedo pedir para mi vida y para la de mi familia, la de mis descendientes? ¿Qué mejor que eso, sí? Lo demás, Él sabe lo que yo necesito y me lo va a dar. Hasta ahorita, posiblemente, y yo lo creo, ¿no? Yo lo creo, y pues sí le pidió perdón a Dios. A lo mejor he actuado imprudentemente en esta pandemia, porque pues he ido a ver enfermos, he estado por ahí donde hay gente, mucha gente en los supermercados, en lugares donde hay multitudes he estado. Es más, estamos yendo a las reuniones presenciales donde pues no podemos guardar mucho la sana distancia, ¿sí? Y bueno, y le he pedido a Dios, cuídame, protégeme, ¿sí? Que no me pase nada, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Y mira, y yo se lo he pedido en el nombre de Jesús, y hasta ahorita, gracias a Dios, aquí estamos bien. Ni siquiera un catarro nos ha dado y declaramos que vamos a seguir bien. Claro, vamos a seguir guardando hasta donde humanamente es posible el cuidado de todo esto. Y por eso estamos en una relación con Cristo y le pedimos dirección para que Él nos dirija. Si en un momento dado ya es prudente que dejemos las reuniones presenciales,
Por ejemplo, no estamos yendo a las reuniones de hogar, nos gustaría, pero lamentablemente, por un lado, una gran bendición que mucha gente vaya a las reuniones de hogar, a las clases, pero nosotros pues no es conveniente, no es prudente, no es recomendable que vayamos y estemos ahí. Una arma importante sería la vacunación para nosotros, porque somos vulnerables, mi esposa y yo, y las personas que somos ya de mayor edad, sobre todo yo que ya tuve un infarto, ¿verdad? Soy una persona muy vulnerable. Y por lo mismo, pues no voy a esas reuniones aunque quisiera, porque sé que tengo que cuidarme. Entonces yo sigo manteniendo esa relación con Dios a través de Jesucristo, esa relación con Cristo, y me mantengo en ese reino. Y yo sé que a través de esto todavía puedo dar más frutos. Frutos para mi persona, frutos para mi familia, frutos para la congregación, y lo que Dios nos ha hablado a mi esposa y a mí, que mucha gente de Tlacolula se convierta, que mucha gente de Tlacolula reciba a Cristo, encuentre el reino de los cielos, y sobre todo que permanezca en ese reino de los cielos. A nosotros como personas nos da tristeza ver que muchas personas que iban ahí a la congregación, pues ya no van. No sé qué ha pasado, pero oramos porque no se aparten, oramos porque no se sequen, porque si se secan, pues lamentablemente, de acuerdo con esto, ya sabemos cuál es su final. Y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús todo esto. Es por eso que cuando oramos, nuestra oración tiene como principio dirigida al Padre, pero en el nombre de Jesús. No en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Ni en el nombre de ninguna otra cosa, tú lo sabes, ¿verdad? Pero si alguno que esté por ahí a lo mejor todavía no lo sabe y se está enterando apenas, solo Jesús es el que nos realiza todo esto. Como dice ahí, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y lo va a hacer, pero es en el nombre de Él, no en el nombre de otras cosas, ¿sí? Que Dios te bendiga, y pues vamos a terminar con una alabanza, y al final te invitaremos a recibir a Cristo si es que no lo has hecho. Que Dios te bendiga. Pues gracias, Señor, porque con esta alabanza te hemos dado gloria y honra a ti, Señor. Señor, reconocemos en esta hora y te pedimos, Padre, que siempre estés redarguyendo a nuestras vidas, en nuestros corazones, el momento, el peligro en que podamos apartarnos de tu reino y no permanecer contigo, Jesús. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que a toda esta congregación de El Castillo, de Tlacolula, y todas aquellas personas que en este momento estén por aquí recibiendo esta bendición de tu palabra, Señor, permanezcan en tu reino, que permanezcan como esa rama pegada, adherida al tronco que eres tú, Jesús. Señor, yo te pido porque haya más ramas que se adhieran a ese tronco que eres tú, Jesús. Señor, que tú estés ahí bendiciendo a cada una de estas ramas, Señor, para que den fruto, para que sean esos pámpanos verdes con hojas verdes que den mucho fruto como tú dices en tu palabra, al 100%, Señor, para que cuando tú vengas, Señor Jesús, y tengas hambre de saber que hay más gente, que hay más almas, que hay más personas que se están salvando, Señor, que puedas encontrar fruto en esta tierra, que como dices en tu palabra, hallará fe el Hijo de Dios
cuando venga este mundo. Hallará frutos, vas a hallar muchos frutos, porque todos los que estamos aquí, Señor, vamos a permanecer en una relación contigo, Señor. Yo declaro que todos los que han tomado la decisión de seguir a Cristo siguen permaneciendo en esta relación con Jesús. Que no se aparten por las cosas que se están sucediendo en este mundo. Que eso no aparte su mirada de Jesús. Señor, manténlos unidos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues todos aquellos que quieran recibir en este momento, que tomen esa decisión de ser hijos de Dios, no de la más creación, entonces pues los invito. Y mira, a todos también, pues la base de todo esto que se compartió ahorita, el Salmo 1, te lo recomiendo. Lee todo el Salmo 1, tiene 6 versículos, entonces es una base tremenda para que dice que... Bienaventurado. Sí. ¿Lo vas a leer? No, ya no lo voy a leer. Léalo por favor, porque dice que si estamos plantados a la orilla de las aguas, permaneceremos dando sus frutos, ¿sí? Y que todo aquel que se aparta del mal, entonces, léelo, está padre. No, ya no, vamos a llevar a personas que quieran tomar esa decisión. Repite conmigo: Padre, gracias por darme esta oportunidad, Señor, de recibir ahora esta palabra, Señor, y también darme la oportunidad, Señor, de tomar esa decisión, de que abrir mi corazón para que tú entres, Señor. Yo te doy permiso, Señor, y con toda convicción creo que tú viniste a esta tierra, Señor, para salvarme, Señor, a dar tu vida, Señor Jesús, para salvarme, Señor. Moriste en esa cruz para clavar ahí mis pecados, Señor, y me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento de mi vida pasada, Señor, y creo que soy nueva criatura. Repite esto: gracias, Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a esta tierra para que yo hoy sea, Señor, salvo eternamente. Yo pido perdón por todos mis pecados y declaro a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Y hoy mismo, Señor, te pido que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para que cuando sea el tiempo yo me vaya, Señor, y me encuentre contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues si has hecho esta oración con fe, convencido en tu corazón, ya estás en el reino de los cielos. Y ahora nos toca seguir permaneciendo en esa relación con Jesucristo. Mira, antes de despedirnos, te animo a que estas predicaciones, estos servicios que tenemos a través de línea, pues los vivas, y si te interesa, no solo una vez, sino más veces, para que recibas esa bendición que viene del Espíritu. No somos nosotros, no es mi esposa, no soy yo, es Dios el que está hablando a través de su palabra. Y pues no desperdicies el alimento espiritual que Dios pone a través de estos videos. Y si puedes, pues transmítelos a otras personas que también reciban esa bendición. Es una forma de ampliar el reino de Dios, ¿sí? Que Dios te bendiga, y mientras tanto seguiremos a través de esta forma de relación. Iglesia, te quiero agradecer, te queremos agradecer tus donativos, tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, que son muy importantes para la obra de Dios. El Señor, tú sabes que no las necesita, pero su obra sí necesita de estas aportaciones tuyas. Y hemos recibido las aportaciones, y con ello seguimos caminando, seguimos construyendo
Tú puedes ir a ver ahí a la congregación que se está construyendo, se sigue pagando la renta en el castillo y gracias a tus ofrendas. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que sigas haciéndolo.